El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, la primera palabra, la primera lectura de esta liturgia de hoy habla de la sabiduría, y sabemos que la sabiduría se personifica en Cristo. Quien tiene a Cristo tiene esta sabiduría, que es característica del hombre cristiano, porque esta sabiduría te da discernimiento sobre tu vida, sobre tu historia, sobre los acontecimientos que ocurren en la historia universal, en el mundo, en la sociedad, y sobre la vida del prójimo también da luz. Por eso terminaba esta lectura diciendo que el Señor ama a los que poseen esta sabiduría, a los que se relacionan con esta sabiduría, porque Dios ama a los que aman a su Hijo, y Cristo es la sabiduría. Por eso el Señor nos invita a esto. Yo hace poco estaba leyendo un libro y me gustaba mucho lo que decía el autor del libro, porque decía que vivir en la ignorancia es mucho más cómodo que adquirir conocimiento. Y yo así de primeras cuando lo leía no lo entendía, pero luego digo, claro, porque el ignorante ignora todo y muchas veces es más cómodo quedarse en la ignorancia del pecado, en la ignorancia de mis concupiscencias, en la ignorancia de mis pensamientos, que poco a poco se nos vaya revelando la verdad, porque en la medida en la que uno se acerca a la verdad, va descubriendo la podredumbre del corazón, va descubriendo sus pecados. Por eso, ¿en qué se diferencia una persona que es muy religiosa de una que es cristiana auténtica? Que el religioso se siente que es muy bueno, que es maravilloso, que cumple todo, que va a misa, que da limosna, que es buena gente, que no tiene así grandes pecados. Normalmente en el confesionario se huele rápido quién es religioso y quién es cristiano de verdad. Pues el religioso siempre dice: no, padre, pues yo no tengo muchos pecados, no tengo así grandes cosas. Y digo, entonces, ¿para qué te confiesas? Vete, si eres santo, maravilloso y cojonudo, pues vete a tu casa y no vengas a confesarte. No hace falta, ¿no? Digo, es que el primer escalafón que hay que descender para empezar a ser cristiano es descubrir quién eres tú. Eso es dificilísimo, porque eso solo lo puede iluminar la luz del Espíritu Santo. Por eso los grandes santos no es que fueran más pecadores que el resto, porque si tú agarras la vida de Santa Teresa de Ávila, de Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz, es impresionante ver cómo muchas veces se describen a sí mismos, ¿no?, como lo peor, ¿no?, como la nada más el pecado. Y hay gente que ha vivido, digamos así, una vida mística, una vida esponsal espiritualmente con Cristo. Sin embargo, se ven así porque tienen una plenitud del Espíritu grande, que les hace reconocer y ver quiénes son al lado de la grandeza de Dios. Por eso a esto nos invita, a adquirir esta sabiduría, no quedarnos en la ignorancia. Por eso el cristiano no es ignorante. Muchas veces pensamos que un cristiano tiene que ser como tonto, ¿no?, como vivir en un fideísmo que no es razonable. Y no es así, la fe va de la mano de la razón, es razonable. De hecho, mucha gente y muchos científicos, a través de la ciencia, de descubrir la verdad, de descubrir las leyes de la física, siendo o definiéndose ateos, se convierten al cristianismo, porque ven que hay algo superior, algo más grande, como dirá Santo Tomás de Aquino, ¿no?, en todas sus cuestiones, en sus disputatio cuestiones, se ve cómo pues se puede llegar, ¿no?, a Cristo, ¿no?, en la teodicea, en todas estas cosas, aunque es verdad que la plenitud del conocimiento de Dios viene por la fe, que es un don del cielo. Pero yo quiero hablar hoy del Evangelio. Este Evangelio a mí me encanta, porque desmiente muchas cosas que vivimos hoy. Y dice el Señor así, sin pelos en la lengua: el reino de los cielos no vendrá aparatosamente.
Y yo digo, mucha gente que está aquí en la iglesia vive su fe de la Virgen de no sé dónde ha dicho, la aparición de no sé cuántos dice, el vidente no sé qué, todo mentira. Todos los que dicen que ya está cerca el fin del mundo, mentira todo, mentira y mentira cochina además, me atrevo a decirlo así. Porque no sabe ni la Virgen María cuándo va a ser el fin del mundo. Me vas a decir tú a mí que la Virgen se aparece y te dice a ti por telegrama cuándo va a ser el fin del mundo. Si la Escritura dice que la hora del fin del mundo solo la sabe el Padre, no la sabe ni Jesucristo, solo el Padre. Pero da muchos seguidores en YouTube y en Twitter, ¿no?, decir estas cosas así apocalípticas, verlo todo, ¿no?, así, en esta dimensión. La gente que habla de estas cosas tiene muchos seguidores. Lo decía el Evangelio de hoy. Unos dirán está allá, otros dirán está acá, y la gente como borrega detrás. Signo de que poca fe tienes. Cuando te fías más de las palabras humanas que de la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces somos muy apocalípticos, queremos ver, digo, si es que ni siquiera es importante, independientemente de que haya signos de los que habla la Escritura, que es verdad que se están viendo en este tiempo, pero ni siquiera eso es lo importante. Porque la realidad es que el fin del mundo para ti será el día que te mueras y no sabes si será en una semana, en 2, en 3 o en 5 años, es que no lo sabes. Entonces, ¿qué te importa a ti cuando sea el fin del mundo si es en 100, en 200 años, en 50, si a lo mejor tú no llegas a eso? La realidad es que un día vendrá y te presentarás o se presentará ante ti el tribunal de Cristo. Por eso, esto nos invita a dejar todas estas cosas al lado, que yo no estoy en contra de las apariciones de la Virgen, de las que son verdaderas, porque hay muchas que no son ciertas, pero las que son verdaderas son poquitas y la Iglesia dice cuáles son, porque la Iglesia se pronuncia sobre las apariciones y dice aquí verdaderamente ha habido algo, pero normalmente estas apariciones son de revelación personal, o sea que es que ni siquiera es algo dogmático que estamos obligados a creer. Si te ayuda eso en tu fe, pues maravilloso, pero si no tampoco pasa nada. Dogma de fe, creer que la Virgen es inmaculada, antes, durante y después del parto, que Dios es uno y trino, todas estas cosas, pero que la Virgen se ha aparecido aquí o allá no es necesario creerlo para tener fe. Lo digo porque muchos vivimos nuestra fe de esto, y de que no sé quién tiene estigmas y que el monje de no sé qué rancho de Jalisco se le aparece no sé cuánto y la gente vive así, que no viene aparatosamente el reino de Dios, que donde está el reino de Dios no se percibe. Pues una señora pobrecilla, viuda, abandonada, que sus hijos la han abandonado, que se sienta en la última banca del templo y la pobre da lo que tiene en el canasto, ahí está el reino de Dios. Y tú buscándolo en las grandes levitaciones y en los grandes místicos. No. El reino de los cielos es de los pobres. Por eso, hoy que se habla del reino de Dios, el reino de Dios es un reino, quiere decir que el titular, el que domina o el que manda en ese lugar es un rey, ¿no? La palabra reino en griego se dice basileia y en hebreo malkut, y esas dos definiciones dicen que el reino tiene una circunscripción geográfica, temporal, pero resulta que el reino de Dios es diferente, porque no tiene limitaciones, no tiene límites, no tiene ni espacio geográfico temporal, porque el reino de Dios es el reino del Creador y nosotros somos criaturas, hemos sido creados por Dios. O sea que todo es el reino de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser este reino de Dios. Por eso el reino de Dios, lo dice la carta a los romanos, no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia y paz en el amor. ¿Y qué quiere decir paz en el amor? No tener problemas, llevarse la ida Dalai Lama, Hakuna Matata, vive y deja vivir como quiere vivir la sociedad hoy, ¿no? No te metas con nadie, que no se metan conmigo, un relativismo moral en el que el otro está en un pecado que le está llevando al infierno y yo me tengo que callar por educación para no herirle su sensibilidad. Pues que yo sepa, esa no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no es callarse, la misión de la Iglesia es ser luz. Y si tú consientes que alguno de los que está cercano a ti, Dios te ha encomendado, esté en esas situaciones, ese pecado también recaerá sobre ti. Lo dice la Escritura cuando habla de la corrección fraterna. Porque el que deja en la mentira y en el engaño, un don del Espíritu es el don de consejo, y el poder indicar, pero primero en nuestra vida y luego en la de los demás. Pero ciertamente la misión de la Iglesia es iluminar, por eso este reino de Dios eres tú y soy yo, nosotros estamos llamados a entrar en este reino. Lo decía San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Él habla de cómo esta ciudad de Dios es la Iglesia. También me parece que Calvino, a pesar de que se separó, hablaba de que la Iglesia es
este reino de Dios, la ciudad de Dios aquí en la tierra, que anticipa y ayuda a que se acerque este reino definitivo de Dios. Por eso dice que Carlomagno, este emperador que conquistó toda Europa, tenía el libro de San Agustín en la mano y conquistaba así. Iba porque él estaba convencido de que los lugares en los que llevara la fe hacía que esa gente pudiera anticiparse en ellos el reino de Dios. Y era su celo por evangelizar, como hicieron también los misioneros que vinieron a toda América. Por eso es importante, hermanos, que podamos ver los signos de los tiempos, que podamos ver todo y que no nos dejemos llevar por tonterías. Yo digo, aquí en México, muchas veces desde la religiosidad, yo lo he observado todos estos años, cada país tiene como sus cosas muy buenas, sus cosas menos buenas, sus cosas malas. Y yo aquí veo muchas veces que la gente que está al interno de la iglesia y que se dice cristiana y que está sacramentalizada, que tiene sacramentos, la realidad es que cuando le va mal y ya Diosito no le funciona, me voy al lago de Texcueca o de Cajititlán con el chamán no sé qué, con el brujo no sé cuánto, y si me tengo que ir allí a Veracruz, donde se comen los tegogolos estos, al lago de, no me acuerdo ahora cómo se llama, este grandísimo que hay, a Catemaco, que están todos los brujos allí que hacen misas negras y en Halloween dicen que matan a niños y los ofrecen a Satanás y la Santa Muerte y todas estas cosas, ¿no? Y luego la gente viene, no, padre, es que he ido 2 veces a que me lean el futuro, no, padre, es que no sé qué. Pues del Evangelio también habla hoy de esto. Dirán que está aquí, dirán que está allá. Quien no tiene fe recurre a estas cosas. Quien tiene fe jamás ni se le pasa por aquí. Porque ese es el pecado de idolatría que ha vivido el pueblo de Israel toda su historia. Dejar a Dios para irse con otros dioses. Porque en el fondo ha dicho, este Dios no me sirve, este Dios no me funciona, este Dios no me cumple mis caprichos, mejor me voy a otros sitios. Y estoy seguro de que cerca de vosotros tenéis gente que han ido a que le lean el pozo del café, el iris del ojo, la mano, a la Santa Muerte, a que le hagan un círculo con sal y fuego. Yo qué sé, tantas cosas que he escuchado a lo largo de estos años que me parece increíble, signo de que poca fe hay, religiosidad muchísima. Viene la Virgen de Zapopan, todo lleno, millones. Se habla de la Virgen de Guadalupe, millones. Pero fe en Jesucristo, fe en la vida eterna, el reino de Dios. Por eso, ¿qué es el reino de Dios del que habla hoy el Evangelio? ¿De qué reino de Dios está hablando? Del que puede dar la vida como Cristo la ha dado. Es decir, que tiene la muerte vencida. Porque quien tiene la muerte vencida no se defiende. Puede poner el cuello como cordero llevado al matadero. Puede amar no solo a los que le aman, que eso lo hacen también los paganos, los gentiles, los ateos. Todo el mundo ama a quien le aman. ¿Quién no ama a quien no le...? Si te regalan, te tratan bien, te quieren mucho, te dan dinero, pues es fácil amar así. Pero al que es un sinvergüenza, al que es un canalla, al que ha violado a tu hija, ¿cómo amar a ese? Al que te ha hecho una injusticia, ¿cómo amarlo? Al que te pone una denuncia en la fiscalía, ¿cómo amarlo? Al que te tira la basura en la puerta de tu casa, ¿cómo amarlo? Pues ese es el que tiene el reino de los cielos ya aquí en la tierra. Pues hermano, muy religioso, pero poco amor. Poco amor, mucha iglesia, mucha teología, mucho conocimiento. No sabemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero eso es una cosa y otra cosa es que tú verdaderamente hayas vivido y experimentado, porque la iglesia no son teoremas. La iglesia no es teoría, la fe no es teoría. La fe es una experiencia que se vive en comunidad. La fe hay que vivirla. Es un catecumenado como el que ha hecho el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel, antes de poder entrar en la tierra prometida, ha tenido que hacer un catecumenado, ha tenido que ser purificado de todas sus idolatrías. Y mira que estando a la puerta de la tierra prometida le dice el Señor, vais para atrás, porque hasta la última hora están dudando, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios? Y hacen que Moisés tenga que golpear con la vara. Vais para atrás y 40 años más y Moisés no entrará en la tierra prometida y los introducirá Josué. Pues hermanos, el reino de Dios está aquí ya y lo tiene quien lo tiene. Yo no sé si tú lo tienes, pero quien tiene el reino de Dios vive en paz. ¿En paz qué es? ¿Que no tienes problemas? No, seguramente tienes muchos problemas. Si anuncias a Jesucristo vas a tener muchos problemas, ya te lo anticipo. No esperes paz, porque vas a tener guerra de todas partes del mundo, del demonio y de la carne. Pero si tú tienes la vida eterna, saldrás victorioso de todo unido a Jesucristo. Por eso el Señor nos invita a esto, a acoger este reino. Por eso Jesucristo no hace otra cosa en los evangelios, más que decirle a sus discípulos, arrepentíos y convertíos que el reino de Dios ha llegado ya está aquí.
Por eso quien posterga su conversión no sabe lo que hace. Quien decide vivir en una situación de pecado mortal no sabe lo que hace, como dice Cristo en la cruz, verdaderamente. Porque está viviendo en la necedad. Por eso hoy el Señor viene a abrirnos los ojos y a decirnos que el reino de Dios ya ha llegado, que soy yo. Por eso quien tiene a Cristo tiene el reino de Dios. Cristo ha inaugurado una nueva etapa. Por eso toda esta iglesia prefigurada en el pueblo de Israel, en Cristo ha llegado a su plenitud y a través del Espíritu Santo estamos llamados nosotros a ser estos ciudadanos del cielo, que hagan presente en medio de este mundo que el reino de Dios ha llegado ya. Por eso cuando tú ves un hombre con fe, puedes presenciar y tocar la vida eterna aquí. Cuando tú ves morir a una persona santamente, te llama a decir, existe el cielo, existe la vida eterna. A mí el Señor, por ser sacerdote, me ha regalado ser testigo de muchas cosas, pero desde luego no hay comparación. De quien vive su vida unido a Cristo, no digo que venga mucho a misa y se lo sepa el credo y todo, no, quien tiene fe de verdad, o sea, saber cosas aquí no es tener fe, la fe es otra cosa. Y la fe la tiene quien ama hasta que duela, quien perdona, quien justifica, quien da de su tiempo, quien da de su dinero, quien tiene la palabra de Dios arraigada dentro y no antepone nada a la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué es el reino de los cielos? Hacer la voluntad de Dios. Y estoy seguro que la voluntad de Dios no es que te divorcies, ni que te busques otra mujer, ni que adulteres, ni que estés viendo pornografía. No creo que eso sea la voluntad de Dios en tu vida. Por eso dirá San Juan o San Pedro en una de sus cartas, dice, primer paso, primer requisito para poder ser cristiano, romper con el pecado. Y hermanos, la realidad es que nos paramos a mirarnos a nosotros mismos y decimos, madre mía, pues ¿quién podrá vivir así? Pues el que tiene la vida eterna. Esto no es una utopía, ¿eh? Jesucristo no anuncia cosas que están así en el aire y que son lejanas a nosotros. Jesucristo anuncia la verdad. Por eso la verdad es que estamos llamados a vivir desde aquí las primicias de la vida eterna. Por eso quien la vive y quien no, pues eso, vive esto como un cumplimiento pesado. Hay que ir a misa, tengo que confesarme, tengo que hacer no sé cuántas cosas para salvarme, por si existe el cielo. Eso es no haberse enterado de nada. O sea, tú estás muy lejos de Jesucristo, hermano. Si os creéis que yo soy cura por obligación o que me estoy fastidiando mi vida habiendo renunciado a una familia, a una mujer, yo soy sacerdote por agradecimiento y hoy no me cambio por nadie. Estoy contentísimo con mi vida, siendo misionero, habiéndole prendido fuego a mi vida. Unos días más, otros días menos, tengo mis crisis y mis combates. Pero desde luego, cuando tú te encuentras con Cristo cara a cara, dices, es que todo lo demás me sobra todo. Lo único que anhelo es la vida eterna, es encontrarme cara a cara con Cristo, aunque tus pecados muchas veces te digan lo contrario. Y digas, sí, mucho amor, pero mira, ¿no? El demonio te pone delante tu debilidad, ¿no? Por eso, este es el combate, hermano, hasta que verdaderamente llegue a su plenitud de este reino de Dios, que no es aquí, es en el cielo. Por eso quien pretende implantar en la tierra el reino de los cielos a través de partidos políticos, a través de no sé qué, la salvación de México, la no sé qué, mentira todo, hermano. Sí, da igual quién gobierne, el reino de Dios es otra cosa. No son políticas, ni sistemas económicos, ni ideologías, ni adoctrinamientos de ningún tipo. Ser hijo de Dios es vivir en la libertad más absoluta y vivir en la verdad. Por eso, qué gusto ser cristiano, de verdad os lo digo, que te da una libertad de poder decir sí y poder decir no. Y la gente siempre está mintiendo para tapar sus cosas, para no quedar mal, porque no sé qué horrible, qué cosa más pesada. Esta máscara que nos ponemos socialmente, para que nos quiera todo el mundo, nuestros hijos, nuestro marido, los jefes, siempre ganándote y poniéndote medallas para no sé para qué, para acabar en un cajón. Lo único que vas a hacer es delante de Dios, y Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe todas las máscaras y el maquillaje que has puesto en tu vida. Y lo que quiere es que te despojes de todo eso y que seas una persona de una sola pieza, con un corazón indiviso en el que verdaderamente esté instaurado y reine el reino de Dios. Por eso pidámosle al Señor hoy en esta Eucaristía, en la que Cristo viene, se parte, que nos regale de verdad adherirnos a Él para un día vivir en plenitud este reino, que se haga vida en la vida de cada uno de nosotros. Que así sea.